Antes de pasar a los gráficos de Bitcoin, cuyo análisis técnico haremos al final de este resumen, quiero fijar brevemente el contexto, porque ahora es importante mirar no solo las velas. Es importante entender en qué fase del mercado nos encontramos. A principios de junio, el Bitcoin volvió a acercarse a la zona de los $60,000. Además, ya ha caído varias veces por debajo de este nivel y en el momento de los últimos datos, el precio descendió aproximadamente hasta la zona de $59,000, tras lo cual rebotó de nuevo por encima de los 61,000. Y surge la pregunta principal. ¿Esto ya es el fondo o es solo la primera prueba seria de un nivel importante por debajo del cual podría comenzar una nueva fase de descenso? Vamos a mirar juntos los hechos. Primero, la magnitud de la caída ya es bastante seria. El Bitcoin ahora no solo se negocia por debajo de los máximos locales y cerca de los mínimos anuales, sino que está más de un 50% por debajo de su máximo histórico, que fue en la zona de 126,000 en el otoño del año 25. Es decir, hablando en términos muy simples, el mercado ya ha perdido aproximadamente la mitad de su valor desde su valoración máxima. Y este es un punto muy importante porque una caída del 10 o 15%, bueno, es una corrección habitual. Una caída del 30% es un enfriamiento bastante serio y peligroso, pero una caída del 50% ya es una reevaluación completa del activo. En segundo lugar, la primera semana de junio se convirtió en una de las más difíciles para el mercado de criptomonedas en todo este tiempo reciente. Según diferentes estimaciones, el Bitcoin perdió alrededor del 15 al 18% en una semana. Ethereum cayó aún más fuerte y muchas altcoins bajaron un 20, 30 e incluso algunas más de un 35%. Es decir, no se trata solo del Bitcoin, sino de una caída generalizada de todo el mercado de criptomonedas. Y cuando no cae solo un activo, sino todo el sector, esto ya no habla de un problema local, sino de un cambio en la actitud de los inversores hacia el riesgo. En tercer lugar, un detalle muy importante es el volumen de liquidaciones. En 24 horas, el mercado presenció aproximadamente $1,800 millones en liquidaciones. Fueron liquidados más de 100,000 traders, y la mayor parte de estas liquidaciones correspondió precisamente a posiciones largas. Es decir, la gente compraba la caída, creía en un rebote e invertía con apalancamiento. El mercado, una vez más, demostró que no tiene por qué darse la vuelta justo donde la mayoría más lo desea. Además, si miramos en un contexto más amplio, en 2 días el volumen de posiciones cerradas forzosamente se estima en aproximadamente $3,000 millones. Y aquí hay que ser especialmente cuidadoso, porque las fuertes liquidaciones en sí mismas pueden ser un indicio de un fondo local o global cercano, pero no garantizan un cambio de tendencia. A veces, después de una liquidación, el mercado realmente rebota y otras veces las liquidaciones son solo el primer acto de una caída más profunda. Cuarto, tenemos un nivel muy importante, $60,000. No es solo una cifra redonda y bonita, ni simplemente un nivel psicológico, aunque también lo es. En torno a los 60,000 ahora se concentran muchos intereses. Parte de los inversores institucionales, compradores de ETF, grandes tenedores e incluso especuladores a corto plazo compraron Bitcoin en el rango de aproximadamente 60 a $67,000. Es decir, el mercado ahora ha llegado a la zona de su precio promedio de entrada. Si el precio cae por debajo, estos inversores empiezan a ver no ganancias, sino pérdidas. Y ahí comienza una mecánica muy desagradable. Algunos empiezan a vender porque no quieren quedarse atrapados en pérdidas, otros se cubren. A unos terceros los liquidan por margen y unos cuartos ven la ruptura del soporte y empiezan a abrir posiciones cortas. Y como resultado, el nivel que ayer era un soporte, hoy puede convertirse en un acelerador de la caída. Quinto, también hay tensión en el mercado de opciones. En Deribit, cerca del strike de $60,000, se observó un gran interés abierto en opciones put. Estamos hablando de más de $1,000 millones en volumen nominal. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Muchos participantes se protegen contra una caída por debajo de los 60,000 y los creadores de mercado que están en el lado opuesto de estas operaciones en cierto momento se ven obligados a cubrirse. Si el Bitcoin se acerca a los 60,000, esta mecánica puede obligarles a vender adicionalmente en spot o en futuros. Es decir, la caída puede intensificarse a sí misma. Sexto, es muy importante comparar la situación actual con la de febrero de 2026. En ese entonces el Bitcoin también cayó bruscamente. En uno de esos días la caída fue de más del 10%. La llamaron la mayor caída diaria desde el colapso de la bolsa FTX en 2022.
En ese momento el mercado llegó exactamente al nivel de $60,000. También hubo liquidaciones masivas y muchos decían, eso es todo, ahora sí que este es el fondo. Pero el problema es que después de caídas tan serias, el mercado rara vez se recupera de inmediato. Normalmente primero ocurre un fuerte golpe hacia abajo que ya hemos visto, luego un rebote y después una nueva prueba, que es lo que estamos viendo ahora. La caída ya es grande, las liquidaciones son serias. El nivel de 60,000 es muy importante, pero eso no significa que el mercado tenga que darse la vuelta hacia arriba justo desde aquí. Séptimo, hay otro factor que personalmente considero sumamente importante. Se trata de las salidas de los ETF de Bitcoin. Los ETF Spot estadounidenses de Bitcoin han mostrado una serie récord de salidas durante 13 días de negociación consecutivos. Desde mediados de mayo han salido de ellos más de $4,000 millones. Es decir, se trata de esa misma demanda institucional que antes sostenía el mercado, pero que ahora no solo se ha debilitado, sino que en algún momento empezó a actuar en la dirección completamente opuesta. Y este es un punto fundamental porque si el crecimiento de 2025 en gran medida se sostuvo gracias al flujo de dinero de los institucionales, la caída de 2026 podría verse agravada precisamente por la salida institucional. Octavo, una historia muy simbólica es la venta de Bitcoin por parte de la empresa Strategy. Y no se trata del tamaño de la venta. En comparación con el total de su portafolio, es una suma bastante pequeña. El problema no es el tamaño, el problema es el simbolismo. Porque Strategy y Michael Saylor durante muchos años fueron para el mercado el símbolo de la idea, compramos Bitcoin y nunca lo vendemos. Y cuando incluso un jugador así empieza a vender, aunque sea una parte muy pequeña de su portafolio, el mercado lo percibe de manera muy dolorosa. Y finalmente, noveno. Es muy importante entender que el Bitcoin no es un caballo esférico en el vacío y que está cayendo en un contexto de tensión en el mercado de acciones, especialmente en el sector tecnológico y en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Después de los sólidos datos sobre el mercado laboral en Estados Unidos, el mercado volvió a considerar el riesgo de tasas de interés más altas. Los rendimientos subieron, el dólar se fortaleció y los activos de riesgo recibieron un golpe. Según datos de Bloomberg, el Banco Central Europeo subirá 2 veces las tasas de interés en 2026 debido a la aceleración de la inflación como resultado del conflicto en Oriente Medio. Se espera que suba la tasa en 25 puntos básicos ya en junio y que haya otro aumento en septiembre. Los bancos centrales de todo el mundo suelen actuar de manera sincronizada y lo que inicia uno, los demás lo apoyan. Y el aumento de tasas significa créditos más caros, mayor demanda de dinero y una desaceleración de la economía. En esta situación, el Bitcoin vuelve a comportarse no como un activo de refugio, sino como un activo de riesgo. Es decir, cuando los inversores empiezan a eliminar el riesgo de sus carteras, no solo venden criptomonedas, sino literalmente todo lo que creció demasiado rápido y depende en gran medida del dinero barato, que no estará disponible cuando suban las tasas. Por eso, ahora debemos observar el Bitcoin no por separado del mercado bursátil, sino junto con él. Porque si el mercado bursátil realmente comienza a girar hacia abajo, a las criptomonedas les será muy difícil crecer en contra de ese movimiento. Entonces, ¿qué tenemos antes del análisis técnico? El Bitcoin ya ha perdido aproximadamente la mitad de su valor desde el máximo histórico. El mercado está probando la zona de los 60,000 por segunda vez desde febrero. Las liquidaciones en un solo día superaron los $1,500 millones y en 2 días, alrededor de $3,000 millones. Los ETF mostraron una serie récord de salidas de capital, Strategy vendió por primera vez en años parte de su Bitcoin y el mercado bursátil comenzó a mostrar signos de enfriamiento tras un largo periodo de crecimiento. Y ahora, cuando entendemos este contexto, podemos pasar a los gráficos. Porque la pregunta principal ahora no es si el Bitcoin ya está barato o no. La pregunta principal es otra. ¿Han aparecido en el gráfico señales reales de un cambio de tendencia o el mercado simplemente está haciendo una pausa antes del próximo movimiento fuerte a la baja? Atención al gráfico. Delante de nosotros están las velas diarias de Bitcoin. Presten atención a que el Bitcoin en este punto rompió la línea de tendencia bajista construida a partir de 2 máximos y la ha puesto a prueba. Aquí en este punto hubo un retesteo y luego siguió subiendo, después de lo cual, deteniéndose en la media móvil de 200 días, voy a quitar temporalmente la marcación, en esta zona empezó a bajar, rompiendo todas las medias de arriba hacia abajo. Y ahora ha llegado al límite inferior del rango en el que se estuvo negociando durante muchos días.
Y no solo ha llegado al límite inferior, porque según el cierre de la vela, este está marcado en $62,909. Lo ha roto, pero ahora está probando el siguiente nivel importante de $60,293, que fue establecido en el lejano año 2024. Es decir, aquí lo probamos y aquí también lo probamos. Aquí hubo una falsa ruptura. Otra prueba más. Luego lo probamos aquí y después finalmente subimos y también lo golpeamos desde abajo. En consecuencia, este es un nivel muy importante, detrás del cual está, aquí lo tenemos marcado por el cierre más bajo, sí. Luego con un retesteo en esta zona, también en el mismo año 24, es el nivel de $54,000. Es decir, por todos los indicios, este es nuestro objetivo más cercano. ¿Qué se necesita para que volvamos a hablar de que el Bitcoin se está dando la vuelta al alza? Hay que decir que las probabilidades de esto no son muy altas, pero lo primero que debemos ver para al menos empezar a pensar en ello es una envolvente alcista en las velas diarias y preferiblemente una consolidación por encima de al menos la media móvil más cercana. Y esos son $73,000. La media móvil de 100 días, que en el gráfico está en color rojo. Es decir, en primer lugar, necesitamos ver una consolidación o una envolvente de la vela bajista del viernes. Ahora vamos a activar el imán. Aquí mismo. Estos son $64,000 o más. Es decir, que el cierre diario esté por encima de los $64,000. Y después, una consolidación por encima de la media móvil de 100 días, es decir, por encima de 73,000. Bueno, ese es un valor aproximado. Por ahora no vemos nada de eso, solo velas rojas y una alta probabilidad de que el movimiento continúe hacia la zona de 54,000. Ahora vamos a quitar toda la marcación y cambiar a velas mensuales. ¿Qué vemos en las velas mensuales? Vemos lo que ya había advertido. Bitcoin, después de actualizar el mínimo anual de $60,000, está probando la media móvil de 50 meses. Pero aquí tampoco todo es tan bueno. ¿Por qué? En primer lugar, si cerramos junio incluso en los niveles actuales, veremos que 2 meses de crecimiento, concretamente en marzo y abril, se cierran con una envolvente bajista, es decir, quedan completamente absorbidos. Y además, vemos que ya se ha probado la media móvil de 50 meses tanto en 2022 como en 2023. Esto significa que hay muchas probabilidades de que si el Bitcoin rompe la media de 50 meses, si eso ocurre, después de la envolvente bajista de estas dos velas verdes, continúe su descenso hacia la media de 100 meses, que es la zona de los $40,000. Y el RSI indica que se está moviendo hacia la zona de 30. Allí tendremos cierta sobreventa y posiblemente un giro de tendencia. Por ahora, hay muchas probabilidades de que podamos ver incluso 54 o hasta $40,000. Ahora veamos las velas semanales. En las velas semanales también vemos un panorama no muy favorable. En primer lugar, ahora mismo el Bitcoin se está negociando por debajo de todas las medias móviles. Cuando digo todas, me refiero a las principales. La de 50 semanas, verde, la de 100 semanas, roja, y la de 200 semanas, naranja. Si esto sucede, entonces el siguiente objetivo técnico, en primer lugar, será el cierre más bajo de la vela en septiembre de 2024, que son los mismos $54,500, $54,000. Y también, presten atención, la curva azul es la media móvil de 300 semanas, y esa también está en $54,000. Y sinceramente no veo ninguna razón por la que el Bitcoin no pueda ir a esa zona. Aquí ya surge una segunda pregunta importante. ¿Podrá mantenerse en ese rango o romperá ese nivel y seguirá bajando? Vamos a seguir la situación en dinámica a medida que se desarrollen los acontecimientos. Y ahora les recomiendo encarecidamente abstenerse de cualquier compra hasta que el mercado no dé señales claras y comprensibles de que potencialmente ha cambiado de tendencia. Y la primera de ellas es una envolvente alcista en las velas diarias. Suscríbanse al canal, únanse al equipo de los Quantfurians. Hicimos una reseña en la plataforma QuantFury. Aquí es donde opero, aquí es donde abro mis posiciones porque no pago absolutamente ninguna comisión y opero no solo con criptomonedas, sino también con acciones del mercado bursátil, índices, materias primas, oro, petróleo, gas y herramientas del mercado Forex. Hasta luego.